que usted nos ayudara a dimensionar para explicarle a la gente en sus casas, es cuando hablamos, en Chile fue un 8,8. Entonces la gente decía, bueno, 8,8, 9,1, 0,3, pero explicarle a la gente lo que en su minuto les tratamos de transmitir. Esto no es lineal, es exponencial. ¿Cuánto más fuerte que el terremoto del 27 de febrero fue entonces este, que es 0,3 más, pero que es muchísimo más fuerte que si uno solo lo midiera linealmente? Claro, como bien dice, la escala es logarítmica, la escala de magnitudes es logarítmica. De modo que 0,3 significa 2 veces mayor. En términos, como se miden los terremotos, son 3 elementos los que cuentan. La longitud de la falla, cuán grande, cuán extensa es la falla, el ancho de esa falla y la cantidad de desplazamiento que ocurre en ella. Esos 3 elementos son los que determinan el tamaño de un terremoto. El hecho de que sea una magnitud 0,3 mayor significa que uno de esos elementos al menos es el doble, o la combinación de ellos significa que al final termina siendo el doble que el anterior. O sea, ¿no puede decir que este terremoto fue el doble de fuerte que el de Chile? Ahora, lo que pasa es que cuando uno dice fuerte implica una sensación. Y en realidad nosotros hablamos del tamaño del terremoto. El tamaño, si uno lo mide físicamente, esas unidades, esas dimensiones, uno es 2 veces más grande que el otro. O sea, la magnitud del terremoto es el doble del de Chile. Exacto. Eso sería lo correcto. Exactamente. Pero eso no significa necesariamente que se sienta más fuerte. No. De hecho, yo he visto los primeros acelerogramas que están apareciendo en la lista y no son significativamente distintos de los que se observaron aquí en Chile con el terremoto 8.8. De hecho, cuando se grafica la fractura o el quiebre que se produce producto del terremoto en Japón, la longitud es más o menos similar a la que ocurrió acá en las costas chilenas. E incluso un poco menos. Incluso un poco menos, la longitud. ¿La longitud? ¿Alrededor de 600 kilómetros de longitud? Sí, un poco menos incluso, de la zona de liberación de energía más grande. Se habla de 17 metros de promedio, 17, 18 metros de desplazamiento promedio, pero en una zona mucho más extensa de lo que ocurrió con el terremoto de Chile. Hubo del orden de 17, 18 metros en el terremoto de Chile, pero mucho más concentrado en una zona de Chilemu y Constitución. En esa zona estuvo el desplazamiento máximo en el caso del terremoto chileno. En el caso de Japón, esa zona es mucho más extensa. O sea, lo que se quiebra en el fondo. Lo que se desplaza. Una falla es que un bloque se mueve con respecto a otro. Las placas. Y las placas, exactamente. En este caso la placa de Pacífico con respecto a la placa norteamericana. ¿Y cuánto se desplaza esa placa? Eso es lo que importa. Y ese desplazamiento es cuánto se mueve una placa con respecto a otra. ¿Y cómo se sabe? ¿Qué es lo que le permite a los expertos afirmar que este fue el principal episodio y que no viene, por ejemplo, le invento, un 9,4 o un 9,5 en unos días más? ¿Qué les permite afirmar eso? En la zona donde ocurre este terremoto es muy difícil que ocurra otro terremoto de estas características en forma inmediata, porque en esta zona se ha desplazado ya como bien decía, la placa del Pacífico se ha desplazado bajo la placa norteamericana por 17 metros o 20 metros. Para que se vuelva a acumular energía suficiente, para que suceda el mismo fenómeno, van a transcurrir unos 100 años, 150 años, porque las velocidades de convergencia de la placa del Pacífico respecto a la placa norteamericana son del orden de 8 a 10 centímetros por año. Esos son entonces hay que esperar un cierto tiempo para que se acumule la energía elástica equivalente. Distinta la cosa en otros lugares, es decir, no donde ocurre el terremoto, sino que inmediatamente en la parte norte de la fractura o en la parte sur de la fractura. Es ahí donde uno piensa que ocurren las réplicas más importantes y uno no puede adelantar respecto a la ocurrencia de terremotos significativamente, digamos, del mismo orden o menos magnitud, que es lo que ocurrió en Indonesia después al año siguiente, con un terremoto de magnitud 8.7. Sergio, nos han preguntado mucho, la gente, todos tenemos mucho interés en lo que está ocurriendo y algo repetitivo como consulta es, ¿están ocurriendo más seguidos estos eventos fuertes? Es una pregunta que muchos sismólogos han hecho. En realidad, si uno ve la historia, en los años 60 ocurrió algo similar. El año 1960 ocurrió el terremoto de Chile, del sur de Chile. El año 62 ocurre el terremoto de Alaska, que es el segundo más grande. El de Chile 9,5, Alaska 9.3. Y esos dos terremotos, y después posteriormente hubo en el año 65 en Rat Island, también hubo un superior a casi 9. Esa liberación de energías en esos 3 terremotos fue la más grande que había habido
por 50 años antes y por otros 50 años después, digamos. La próxima secuencia de eventos grandes aparece justamente con el terremoto de Indonesia, el 2004. Entonces comienza 2004, 2010 Chile y 2011 Japón. Ahora, ¿y en Chile qué puede pasar? Porque uno se pregunta cuántas zonas sísmicas, si es que se pudiera decir así, hay en nuestro país. Todo el mundo dice, bueno, es que viene un terremoto fuerte en el norte de Chile. ¿Cuántas zonas sísmicas hay en Chile? O uno determina zonas sísmicas, hubo un terremoto grande, todo lo que no se rompió en el fondo en esa línea queda como posibilidad de un pronto terremoto y queda descartado por varios años, lo que usted nos decía, donde ya se produjo un desplazamiento. ¿Cuántas zonas sísmicas hay en Chile? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo ustedes saben dónde puede ocurrir, dónde ya se descarta por un tiempo? Justamente eso es lo que estamos estudiando, los sismólogos en general en el mundo. Si estas, por ejemplo, la zona sísmica en Chile, la más importante es la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no es cierto? Y esa se extiende desde la península de Aitao por el sur, es decir, Puerto Aysén, un poco en esa región, hasta Panamá, prácticamente el norte de Colombia. Esa es toda una zona continua sísmica. Entonces, es la placa de Nazca que está penetrando bajo la placa sudamericana. Ya, perdón, ahora, dentro de esa interacción que nos deja casi metido el territorio nacional completo, lo que uno podría decir, o no, corrígame usted, es que en donde ya se produjo un gran terremoto, ahí podemos estar un poco más tranquilos y en el resto de Chile... Exactamente. ¿Quién sabe? Y ese es el punto. El punto es que en algunas partes aparentemente está segmentado, que siempre van a ocurrir terremotos en esa región y no van a traspasar un poco más al norte, un poco más al sur de una cierta barrera. La península de Arauco se cree que es una de esas barreras. Entonces todo lo que sucede de la península de Arauco hasta la península de Aitao es un segmento que se rompió, justamente se fracturó el año 1960 y se produjo el gran terremoto. Se fracturó solo en una sola vez, en una sola ocasión. Así. Luego de la península de Arauco hacia el norte viene el terremoto del 2010, que fractura prácticamente hasta Pichilemu, Constitución y Pichilemu, prácticamente esa es la zona. O sea, de Pichilemu al norte, de Pichilemu al norte, en el fondo hace mucho tiempo que no hay un terremoto importante. Importante, y quizás el más importante ha sido el terremoto de Chile Central del 1985. Es un magnitud 7.8, casi 8, pero bastante menor que estos dos terremotos que he mencionado anteriormente. Y de ahí hacia el norte no ha habido terremotos importantes sino en 1922, 1943 y en la parte norte de Chile desde 1877 hasta prácticamente un poco el norte de Iquique. O sea, sigue siendo una laguna sísmica importante el norte de Chile donde hay que tener siempre atención. Exactamente, y lo mismo que el sur de Perú. Hasta el año 2001 hubo un terremoto de magnitud 8.4 que abarcó desde la parte sur de Perú hasta Hilo. Y desde Hilo hacia el sur, entonces no ha habido grandes terremotos en los últimos, de 1868 en la parte sur de Perú y 1877 en la parte norte de Chile. Sí, hemos aprendido bastante de escalas, de Richter, de Mercalli, de magnitudes, ya todos hablamos de esto, pero no deja de sorprender cómo las características propias de cada zona hacen variar la cuantía y la magnitud de los daños de un terremoto. Japón me da la impresión, dentro de mi ignorancia, que más que el terremoto, que sí produjo profundos daños, lo más grave fue el tsunami. Porque tienen construcciones fabulosas. Uno veía ayer en Tokio que estaba la ciudad casi normalizándose, tremendos edificios ahí inmaculados. ¿El tsunami fue mucho peor que el terremoto? Bueno, siempre el tsunami, en ese sentido, uno puede construir de manera adecuada, y justamente lo estamos viendo en el caso de Japón, muchos de los edificios. Yo todavía no he visto en las imágenes edificios colapsados, por ejemplo. No vimos un alto río en Japón. Aparentemente no lo hay. Seguramente van a ocurrir, van a examinar qué es lo que sucedió con los edificios y ahí vamos a tener una buena idea. Pero del tsunami es muy difícil poder construir viviendas o poder construir edificios adecuados para poder soportar las fuerzas que trae el tsunami es muy difícil. ¿Y qué hay que hacer entonces? Definitivamente no construir en el borde costero, no construir en cuántos metros en el fondo del borde costero. Bueno, justamente estas son los estudios que se están realizando en este momento para saber cómo invadió el agua en los diferentes sectores. Pero, ¿qué diría usted preliminarmente para Chile? Pues tenemos tremenda costa, bueno, como isla de Japón, que también viven con el mar, conviven con el mar. Entonces, la pregunta de uno es, en Chile, país con tremenda costa, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que vivir en el borde costero?
¿Cuánto espacio hay que dejarle en el fondo a una posible emergencia, un posible tsunami? En realidad, justamente el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada ha establecido líneas de inundación, cotas de inundación en diferentes lugares. Entonces, y con eso es una buena herramienta de planificación, una buena herramienta de qué es lo que puede suceder en el futuro. ¿Pero hoy no debiera construirse en todas esas zonas inundables? Bueno, esa es una decisión de... Sí, porque hasta ahora las gráficas claro, y los dibujitos quedan fantásticos pegados en las murallas y repartidos en folletería, pero lo que uno ve, lo que a mí me tocó ver ahora en Arica, es que de las zonas inundables habían varias poblaciones que entre dos nomás habían 5.000 personas que tuvieron que partir con todas sus cosas al cerro. Se sigue construyendo donde no se puede. Bueno, Incluso justamente, edificios públicos donde no se puede. Sí, y que uno se pregunta si es que en el fondo, o sea, una escuela uno dice por ningún motivo debería estar en una zona inundable, pero después uno se pregunta, si todo nuestro país tiene una tremenda costa, ¿no hay que construir en las zonas inundables o hay que construir solo cosas de baja densidad y enseñarle a la gente a arrancar? ¿Cuál es la opción más lógica para usted? Bueno, en realidad yo creo que uno puede utilizar el terreno de manera apropiada para ciertas condiciones. Uno sabe, por ejemplo, que la construcción inmediatamente en cotas bajo 20 metros debieran ser ocupadas con elementos que se puedan evacuar rápidamente, es decir, parques, probablemente usar las playas. Y que ayudan a mitigar la entrada de las olas. Y probablemente, por supuesto, líneas de árboles, por ejemplo, en algo ayudan, sí, aunque no contienen totalmente la fuerza del agua, algo ayudan, pero en general yo diría que cada lugar tiene que ser examinado porque no solamente depende de la altura del ingreso del tsunami, sino también la fuerza con la que venga. Y eso también es importante. Y hay que hacer los estudios correspondientes. La otra lección es que, claro, los pobres japoneses desgraciadamente, en comparación con nosotros, tienen una superficie muy plana. Sí. El tsunami entró y no lo paraba ni una barrera. Ellos tenían barreras de mitigación, tenían malecones gigantescos, sonaron, entró derechamente. No tenían la cordillera de la costa. No tenía ni una barrera natural. Claro. En cambio, en Chile tenemos la fortuna que si fuéramos alertados como ellos, podemos arrancar a cerro. A nosotros nos cuesta muy poco subir a una altura y sacarnos la cota de los 30 metros. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo se puede adquirir ese sistema de alerta preventiva que a lo mejor son 5 o 10 segundos, pero que pueden ser vitales? ¿Es muy complicado tenerlo acá? No, no es complicado. Yo diría que esos 5 o 10 segundos a lo que se refiere es una tecnología que se puede implementar, pero se necesita tener buenos equipos, sobre todo de mantenimiento, pues es un sistema que tiene que estar funcionando 24 horas al día, 7 días por la semana, y se justificaría plenamente. Pero en general, yo diría que, como hemos dicho en el pasado, si uno siente un temblor y está en la costa, que uno no pueda mantenerse en pie, que el movimiento sea tan fuerte que uno no puede mantener el equilibrio, lo apropiado es inmediatamente, apenas uno pueda recuperar el equilibrio, desplazarse a las alturas. El que no se pone en pie, que arranque en el fondo a la altura frente a un sismo. Pero más allá de eso, ¿cómo está la red sismográfica en todo Chile? ¿Cómo está? ¿Y cuántos equipos más adicionales o de nueva tecnología se necesitaría también para tener algo como lo que uno veía en Japón, que la gente se le prende automáticamente a la televisión, le aparece la magnitud del terremoto, le dan muchísima información? ¿Cómo estamos en la red sismológica de medición en todo Chile? ¿Y qué se necesitaría para llegar a implementar ya no solo un buen sistema de medición, sino que ya una tecnología como la de Japón? Bueno, en realidad en Japón uno tiene la posibilidad el desarrollo sismológico en Japón es tremendo. En las visitas que hemos hecho, las conversaciones que hemos sostenido con algunos sismólogos japoneses, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Japón hay del orden de 2.000 sismólogos que estudian estos fenómenos y trabajan en ¿Y en Chile? asunto. Chile somos menos de 10. ¿Menos de 10? Menos de 10. ¿Y allá 2.000? Menos de 10, exacto. Y la relación de población es 1 a 10. Así que debería haber unos 200 aquí en Chile para poder comparar, para que estuviéramos menos equiparados. Pero si yo otra cosita. Esa es una cosa. Eso en cuanto a capital humano y en cuanto a monitores. Es un aspecto, pero muy importante porque el capital humano hace que las otras cosas sucedan.